Bienvenidos, en este video estudiaremos las herramientas de texto. Veremos cómo introducir texto de punto, texto de área y texto de trazado. También veremos cómo introducir las versiones verticales de todos estos tipos de texto y activaremos el espacio de trabajo tipografía. ¡Comenzamos! En muchas ilustraciones, logos, diseños, etc., el papel que guarda el texto, los caracteres, es fundamental. Por ello en Illustrator tenemos varias herramientas para trabajar con texto que son muy versátiles. Podemos con ellas añadir desde pequeñas anotaciones a una ilustración hasta crear folletos, trípticos, carteles, etc. Veamos primero las herramientas que nos sirven para insertar texto en una ilustración. Estas herramientas se encuentran agrupadas en este botón. Como sabemos, si lo pulsamos, ahí encontramos el menú con todas ellas. La primera herramienta se llama texto de punto. Es una línea de texto sin un límite definido. Es decir, comienza donde hacemos clic y podemos continuar en esa sola línea. Eso significa que no tiene bordes, no tiene un límite y por tanto no crea saltos de línea automáticos. Estos saltos de línea tenemos que hacerlos de manera manual. Por tanto, es un excelente método para crear un título, poner unas pocas palabras, una leyenda al pie de una ilustración, etc. En esta versión de Illustrator, cuando usamos la herramienta texto de punto y hacemos clic en nuestra mesa de trabajo, automáticamente entra texto falso. Sin embargo, eso no nos impide escribir nuestro propio texto inmediatamente, toda vez que, así como se pone texto falso, también está seleccionado previamente. Por tanto, en el momento en que comienzo a escribir, se sustituye. Como ya mencionamos, no hay un límite definido, por tanto puedo continuar escribiendo en una sola línea. Para poder ir a una segunda línea, en el punto en donde lo deseemos, pulsamos Enter. El segundo tipo de texto es el texto de área o texto de párrafo. Aquí, el texto, los caracteres vienen contenidos en un objeto que define sus límites, por lo que nos sirve precisamente para introducir una mayor cantidad de texto que puede incluso estar dividido en párrafos. Tenemos dos maneras para introducir texto de área. La primera es utilizar la misma herramienta de texto, esta, pero en lugar de hacer clic sobre la mesa de trabajo, dibujamos el rectángulo contenedor. Siempre y cuando la forma que queremos que contenga el texto sea esa, la de un rectángulo. En estos casos, cuando introducimos una gran cantidad de texto y este no cabe en el elemento contenedor, voy a hacer más pequeño el rectángulo, aparece este elemento o este pequeño símbolo que indica que hay más texto por distribuir. Podemos pulsarlo, dibujar un nuevo rectángulo en donde se va a vaciar el texto que faltaba. Como ya mencionamos, el texto que aparece de manera automática es texto falso y nos serviría para avanzar en el desarrollo de un diseño o de una ilustración y dejar para después la redacción o la escritura del texto definitivo. Pero decíamos que el texto de área no se limita o no queda necesariamente circunscrito a un rectángulo. En la mayoría de los casos así es, pero podemos utilizar elipses, polígonos o estrellas. No podemos usar formas compuestas como las que obtenemos con Shaper. De cualquier modo, para introducir entonces texto en una forma básica distinta a los rectángulos, tenemos que escoger el objeto y después utilizar la herramienta texto de área y hacer clic en ese objeto. Puedo hacerlo para el resto para que veamos la distribución. Seleccionamos el objeto, seleccionamos la herramienta y la utilizamos sobre el objeto seleccionado. En estos casos también puede ocurrir que el objeto contenedor no sea lo suficientemente grande para contener todo el texto necesario
y por tanto presenta otra vez el mismo símbolo que nos va a ayudar a redistribuir el texto. Aquí he dibujado un rectángulo, pero pude haber escogido algún otro objeto. Finalmente tenemos también texto en trazado. Del mismo modo, seleccionamos el objeto, seleccionamos la herramienta, texto en trazado, y hacemos clic sobre el objeto, de modo que podemos comenzar a escribir. Podemos ver que en el menú tenemos más herramientas, pero son sencillamente las versiones de texto vertical de las mismas. Es decir, hago clic en pantalla y lo que obtengo es texto de punto vertical. Vamos a dibujar otro objeto, un rectángulo con las esquinas redondeadas. Eliminemos el relleno y aprovechemos para comentar que el texto de área no puede utilizarse sobre objetos con relleno. Y vamos a introducir en él texto de área vertical. Y hagamos un pequeño trazado para que probemos la herramienta de texto vertical en trazado. Más adelante veremos todas las opciones que tenemos para trabajar con texto, para modificar el tipo de fuente, su espaciado, etc. En tanto, es importante mencionar que tenemos un espacio de trabajo particularmente diseñado para trabajar en texto. Como sabemos, podemos conmutar ese espacio de trabajo independientemente del momento en el que estemos en nuestra ilustración. Ese espacio de trabajo se llama tipografía. Y en él nos vamos a quedar en los siguientes videos para mostrar, insisto, todas estas características. Y con esto concluimos este video en donde hemos estudiado las herramientas con las que podemos crear objetos de texto en Illustrator. Ya sabes que en la web de AulaClick tienes cursos de informática gratis. Suscríbete al canal de AulaClick y aprende con un clic. Si te ha gustado, no olvides darle like.